Mi nombre es Ricardo, y lo que van a escuchar, juro por la Virgen de Guadalupe, es la verdad. En ese momento, yo era un fantasma. Un operativo encubierto en Siria, viviendo bajo la piel de otro hombre. Cada llamada a casa era un riesgo, cada mensaje una tortura. Pero había una razón, una única razón que me mantenía en pie en medio del desierto, esquivando balas y conspiraciones, mi pequeña Sofía. Su risa, sus dibujos con crayones, eran mi ancla. Un día, bajo un sol abrasador que quemaba hasta el alma, mi radio cobró vida con un código de emergencia. No era de mi equipo, era de México. Una voz temblorosa, apenas audible, pronunció las palabras que destrozarían mi universo. Su hija, señor. Accidente. Hospital Central. El mundo se detuvo. El polvo sirio se convirtió en un torbellino de agonía. Sofía. Mi Sofía. La niña que me esperaba para comer tortas ahogadas y ver los partidos de Chivas. Abandoné mi misión sin pensarlo 2 veces. No había protocolo, no había órdenes, solo una necesidad animal de volver. El viaje de regreso fue una pesadilla de escalas, aviones y desesperación. Cada minuto era una eternidad, cada hora un siglo. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y el silencio sepulcral me golpearon como un puñetazo en el estómago. El doctor, con la mirada baja, me confirmó lo impensable. Sofía ya no estaba. Mi corazón, que había sobrevivido a zonas de guerra, se hizo pedazos. Pero lo que vino después, lo que descubrí en los días siguientes, no fue un accidente. No fue un error del destino. Fue un acto deliberado. Una traición que venía de las sombras, de aquellos a quienes una vez llamé hermanos. Lo que me hicieron no fue solo quitarme a mi hija, fue arrancarme el alma. Y en ese vacío, solo quedó una cosa, la sed de venganza. Una venganza tan profunda, e implacable, que haría temblar los cimientos de la Ciudad de México. Lo que pasó después transformó a Ricardo, el agente secreto, en algo mucho más oscuro. ¿Están listos para la verdad? Mi nombre es Alejandro. La gente me conoce como un hombre de familia, un buen esposo, un padre dedicado. Pero antes de todo eso, fui un soldado. Un soldado que creía en el honor, en el deber, en proteger a los inocentes. Mi vida cambió para siempre en un desierto lejano, un lugar donde el sol quemaba hasta el alma y la arena se te metía por cada rendija. Estaba en una misión en Siria, una de esas operaciones encubiertas que nunca llegan a los noticieros, cuando recibí la llamada que destrozó mi mundo. Era el hospital. La voz al otro lado, fría y distante, me dijo que mi hija Sofía había tenido un accidente. Un accidente, repitieron. Pero las palabras no encajaban con el terror que sentí. Sofía, mi pequeña Sofía, la niña de mis ojos, la que me recibía con un abrazo cada vez que regresaba a casa, la que pintaba arcoíris y creía en los unicornios. ¿Cómo podía ella tener un accidente tan grave como para que me llamaran hasta el otro lado del mundo? El viaje de regreso fue una tortura. Cada kilómetro que me acercaba a México era un nudo más en el estómago. En el avión, las imágenes de Sofía sonriendo se mezclaban con los peores escenarios que mi mente podía conjurar. Mi cabeza no paraba de dar vueltas, recordando la última vez que la abracé, la promesa que le hice de traerle un regalo exótico. Promesas vacías ahora, quizás. Al llegar al hospital, el aire era pesado, cargado de dolor. Mi esposa, Elena, estaba sentada en una silla, con la mirada perdida, el rostro surcado por lágrimas secas. Cuando me vio, no corrió a mis brazos. Solo me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de rabia y desesperación. Fue el Alejandro, susurró, la voz apenas un hilo. Ese monstruo le hizo esto a nuestra hija. Ese monstruo. Las palabras resonaron en mi cabeza como un disparo. No fue un accidente. Fue un acto deliberado, una crueldad inimaginable. La rabia se apoderó de mí, una furia fría y controlada que conocía bien de mis días en combate. Pero esta vez no era por una bandera o un ideal. Era por Sofía. Era por mi hija, que ahora luchaba por su vida en una cama de hospital. El doctor me explicó la situación con una seriedad que me heló la sangre. Sofía estaba grave. Muy grave. La vida le colgaba de un hilo. Cada palabra del médico era un martillo golpeando mi pecho. Mi pequeña, indefensa, víctima de la maldad de alguien. En ese momento, la misión en Siria, las balas, el desierto, todo se volvió insignificante. Solo había una verdad. Alguien le había hecho daño a mi hija, y ese alguien iba a pagar. No importaba quién fuera, ni dónde se escondiera. Alejandro iba a encontrarlo. Y entonces la justicia se serviría. La furia que sentí no era por una bandera, ni por un país lejano. Era por Sof, mi hija.
El médico intentó explicarme la extensión del daño, las cirugías que vendrían, el largo camino de recuperación. Pero sus palabras eran ruido de fondo. Mi mente solo procesaba una cosa: el nombre del responsable. Elena, con una voz rota que apenas reconocí, finalmente me lo dio. Era un nombre que hasta ese momento no significaba nada para mí, pero que a partir de ese instante se grabaría en mi alma con fuego. El hombre se llamaba Ricardo. Era el hijo de un empresario influyente, conocido por sus excesos y su impunidad. La policía, me explicó Elena, había hecho lo mínimo. Habían tomado una declaración, sí, pero no había arrestos, no había justicia. El poder de su padre había tejido una red de silencio y complicidad. La noticia me golpeó con la fuerza de una explosión. No solo mi hija había sido herida, sino que su agresor campaba a sus anchas, protegido por el dinero y la influencia. La impotencia me carcomía, pero rápidamente se transformó en una determinación fría y cortante. Recordé cada lección de mi entrenamiento, cada estrategia de combate, cada método para rastrear a un objetivo. Esta vez, el objetivo no era un terrorista anónimo en el desierto, sino un hombre con un nombre y un rostro, escondido a plena vista en mi propia ciudad. Mi esposa me miraba con una mezcla de miedo y una esperanza desesperada en sus ojos. Ella sabía lo que yo era capaz de hacer, lo que había hecho en los lugares más oscuros del mundo. Y yo sabía que no podía defraudarla. No podía defraudar a Sof. La primera etapa fue la investigación. Necesitaba cada detalle, cada sombra, cada debilidad de Ricardo. Mis contactos de mis días en el ejército, aunque reticentes al principio, entendieron la gravedad de mi situación. Un padre desesperado no es un enemigo que se tome a la ligera. Empecé a reconstruir su vida, sus rutinas, sus amistades, sus vicios, los lugares que frecuentaba. Cada pieza del rompecabezas me acercaba más a él, y cada descubrimiento alimentaba la llama de mi resentimiento. Descubrí que Ricardo no solo era un privilegiado, sino un depredador. No era la primera vez que sus actos quedaban impunes. Había un patrón, una historia de víctimas silenciadas y de justicia negada. La rabia se intensificó, dejando de ser solo por Sof para convertirse en algo más grande, más oscuro. Este hombre era un cáncer, y yo sería el bisturí que lo extirparía. El hospital se convirtió en mi base de operaciones durante el día, observando a Sof, hablándose con los médicos, fingiendo una normalidad que ya no existía. Por las noches, me convertía en la sombra que acechaba, recopilando información, preparándome para el siguiente paso. La información que recopilé era un rompecabezas macabro. Cada pieza encajaba con una frialdad escalofriante, revelando la identidad del hombre que había destrozado la vida de Sof. No era un don nadie, no era un accidente aislado. Se trataba de un tipo con poder, con conexiones, alguien que se creía intocable. Su nombre era Ricardo, un empresario de bienes raíces con una fachada impecable y un interior podrido hasta la médula. Mis contactos en el bajo mundo, esos que creía haber dejado atrás, me confirmaron lo que mi instinto ya sabía. Ricardo tenía un patrón, un historial de abusos que nunca salían a la luz, siempre cubiertos por su dinero y su influencia. La rabia que sentía por Sof se transformó en una obsesión helada. Cada noche, mientras Elena velaba a nuestra hija en el hospital, yo me convertía en una sombra, siguiendo cada movimiento de Ricardo. Aprendí sus rutinas, sus debilidades, sus puntos ciegos. Lo vi cenar en restaurantes de lujo, reír a carcajadas con sus socios, vivir una vida de opulencia mientras Sof luchaba por la suya. La visión de su sonrisa, tan ajena al dolor que había causado, encendía una llama oscura dentro de mí, una que prometía no extinguirse hasta que pagara. Una tarde, mientras estaba en el hospital, un médico se acercó a mí con una expresión grave. Me dijo que Sof necesitaba una operación urgente, una intervención compleja que implicaba riesgos significativos. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. La imagen de Sof, tan pequeña y vulnerable en esa cama, me destrozaba el alma. En ese momento, la búsqueda de Ricardo dejó de ser solo venganza, se convirtió en una carrera contra el tiempo, una necesidad imperiosa de encontrar justicia para Sof antes de que fuera demasiado tarde. La desesperación me empujó a tomar decisiones arriesgadas. Necesitaba más información, algo que pudiera usar para desmantelar a Ricardo de una vez por todas. Me infiltré en uno de sus eventos de caridad, un despliegue obsceno de riqueza y falsa filantropía. Allí, entre la élite de la ciudad, descubrí a una mujer, una ex socia de Ricardo, que parecía llevar el mismo peso de resentimiento que yo. Sus ojos, aunque intentaban ocultarlo, reflejaban una profunda amargura. Sabía que ella era la clave, el eslabón débil en su cadena de mentiras. Me acerqué a ella con cautela, tejiendo una red de confianza que en mi desesperación sentí que era mi única opción. Le hablé de Sof,
de la injusticia, de la impunidad. Al principio se mostró reacia, asustada. Pero la mención del nombre de Sof, la cruda realidad de una niña inocente, pareció romper algo en ella. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Ricardo no solo era un depredador, sino que también estaba involucrado en negocios turbios, una red de corrupción que lo protegía. La información que ella me dio era volátil, peligrosa, pero también era la munición que necesitaba. Me di cuenta de que mi misión por Sof no era solo personal, sino que implicaba desenterrar una verdad mucho más grande y oscura. La red que protegía a Ricardo era como una telaraña invisible, extendiéndose por cada rincón de la ciudad. No era solo dinero, sino influencia, miedo, silencios comprados. Mis años en el ejército me habían enseñado a desmantelar estructuras complejas, a encontrar los puntos débiles, pero esta vez el enemigo era mucho más escurridizo, operando desde las sombras de la corrupción mexicana. Cada pista seguía me llevaba a un callejón sin salida, o peor aún, a una amenaza velada que me recordaba la fragilidad de mi propia existencia. La información de Elena fue crucial, un hilo suelto que me permitió empezar a tirar. Ella me había entregado nombres, lugares, fechas, fragmentos de un rompecabezas que al unirse pintaban un cuadro aterrador. Me sumergí en ese submundo, moviéndome con la cautela de un fantasma. Pasé noches enteras en callejones oscuros, escuchando conversaciones furtivas, observando intercambios ilícitos. Me disfracé, cambié mi apariencia, me convertí en una sombra más de la noche. La gente me miraba con recelo, pero no me reconocía. Ya no era Alejandro el padre de familia. Era una herramienta, un cazador. Cada paso que daba, cada riesgo que tomaba, era por Sofía. Su rostro, su risa, el recuerdo de sus pequeños brazos alrededor de mi cuello, eran mi combustible. No había espacio para el miedo, solo para la determinación. Descubrí que Ricardo no solo traficaba con influencias, sino que también controlaba una red de extorsión que afectaba a pequeños negocios y familias vulnerables. La impunidad con la que operaba era repugnante. Los nombres que Elena me dio eran solo la punta del iceberg. Había jueces, policías, políticos, todos en su bolsillo. Mi misión no era solo vengarme, sino desmantelar todo el sistema que permitía a monstruos como él prosperar. Me di cuenta de que mi venganza personal se había transformado en una cruzada por la justicia, una que trascendía a mi propia familia. Una noche, siguiendo una de las pistas más prometedoras, me encontré en un almacén abandonado en las afueras de la Ciudad de México. El lugar estaba oscuro, solo iluminado por la luna que se colaba por los cristales rotos. Sabía que Ricardo estaría allí, orquestando uno de sus negocios sucios. El aire estaba cargado de tensión, el olor a humedad y a peligro. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Este era el momento que había estado esperando, el punto culminante de mi búsqueda. No iba a fallarle a Sofía. No iba a fallarle a Elena. Había llegado el momento de confrontar al hombre que había destrozado mi mundo. La puerta se abrió con un crujido lúgubre, revelando un interior oscuro y sofocante, impregnado del olor a tabaco rancio y miedo. Ahí estaba él, sentado en una silla de cuero gastado, con un vaso de tequila en la mano, sus ojos pequeños y astutos recorriendo la habitación. Al verme, una sonrisa lenta y desagradable se dibujó en su rostro. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, vacíos de cualquier humanidad. El mismo hombre que había destruido el mundo de Sofía. Así que el gran soldado ha venido a jugar, dijo, su voz ronca y llena de desprecio. Se levantó con lentitud, como un depredador que evalúa a su presa. La tensión en el aire era palpable, más densa que la humedad de la noche. Sentí como la rabia, que había estado hirviendo a fuego lento durante meses, amenazaba con desbordarse. Pero me contuve, recordando la promesa que le había hecho a Sofía, a Elena. No se trataba de una explosión de ira, sino de una justicia fría y calculada. No he venido a jugar, respondí, mi voz sorprendentemente tranquila, a pesar del huracán que sentía por dentro. He venido por lo que me quitaste. Cada palabra era una daga, afilada por el dolor de mi hija. Él se rió, un sonido hueco y sin alegría que me revolvió el estómago. Los negocios son negocios, soldado. Tu hija estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Una pena. Esa frase, una pena, fue la chispa que encendió el fuego. De repente, el mundo pareció ralentizarse. Vi el brillo metálico en su mano, un movimiento que mis años de entrenamiento reconocieron al instante. Un arma. Pero mi reacción fue más rápida. Como un rayo, me abalancé, no dejando espacio para que apuntara. El impacto fue brutal, un choque de cuerpos y voluntades. Caímos al suelo, el vaso de tequila se estrelló y el arma resbaló lejos de su alcance.
La pelea fue visceral, sin adornos, una danza macabra de supervivencia y venganza. Cada golpe que asestaba era un grito ahogado de Sofía, cada patada un intento desesperado de Elena por aferrarse a la vida. Sus ojos, llenos de un odio profundo, me recordaron la oscuridad que habitaba en el corazón de los hombres, pero mi objetivo no era matarlo. Mi objetivo era que entendiera, que sintiera, aunque fuera por un instante, el infierno que él había desatado. Lo sujeté con fuerza, mis manos apretando su cuello, no para acabar con su vida, sino para obligarlo a mirarme a los ojos. ¿Recuerdas a Sofía?, le susurré, mi voz apenas audible, cargada con el peso de todo mi dolor. La niña que atropellaste, a la que dejaste morir. Ella te recuerda. En sus ojos, por primera vez, vi una chispa. No de miedo, sino de un reconocimiento tardío, una comprensión fugaz de las consecuencias de sus actos. Esa chispa fue suficiente. La justicia no siempre era la muerte, a veces era la confrontación, la verdad desnuda que despoja al monstruo de su impunidad. Lo que vendría después, la ley se encargaría. Pero en ese momento, en esa habitación oscura, yo había reclamado algo más profundo que la simple venganza. Había reclamado la memoria de Sofía. La memoria de Sofía, ese era el verdadero tesoro que había recuperado. No solo la mía, sino la de todos los que la amaron, arrancada de las garras de la impunidad. La confrontación había terminado, pero no la historia. Las luces de la patrulla parpadeaban a lo lejos, acercándose, su sirena un lamento distante en la noche. Sabía que venían por él, por el monstruo que se atrevió a tocar a mi Sofía. Y sabía que, de alguna manera, también venían por mí. Mi esposa Elena llegó poco después, su rostro una mezcla de alivio y horror al ver la escena. No hubo palabras, solo un abrazo, un entendimiento silencioso que trascendía el dolor y la rabia. Habíamos pasado por el infierno, y de alguna forma, habíamos salido juntos, aunque marcados para siempre. El camino hacia la justicia legal sería largo y tortuoso, pero la verdad había sido expuesta. Los días que siguieron fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y la incesante presencia de la prensa. Cada vez que mencionaban el nombre de Sofía, sentía un nudo en el estómago, pero esta vez no era solo de dolor. Era de orgullo, porque su historia ya no era un secreto susurrado, sino un grito que resonaba en la ciudad, un grito que exigía un cambio. La comunidad se volcó en apoyo. Carteles con la imagen sonriente de Sofía aparecieron por doquier, su inocencia ahora un símbolo de la lucha contra la violencia. Las donaciones para la fundación que creamos en su nombre, Sonrisas de Sofía, comenzaron a llegar, un torrente de esperanza que transformaría su tragedia en un legado. Queríamos que ninguna otra familia en México tuviera que pasar por lo que nosotros vivimos. Con el tiempo el juicio se llevó a cabo. Cada detalle, cada testimonio, cada lágrima derramada en la sala, era un recordatorio constante de lo que perdimos. Pero también era un paso más hacia la paz. Cuando el veredicto fue pronunciado culpable, un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. No era una victoria, no podíamos traer a Sofía de vuelta, pero era una forma de justicia, una promesa cumplida. La vida nunca volvió a ser la misma, no podía serlo. La ausencia de Sofía era un vacío constante, un eco en cada rincón de nuestra casa. Pero en ese vacío también creció algo nuevo, una determinación inquebrantable de proteger a los vulnerables, de luchar por aquellos que no tienen voz. Mi misión en Siria había terminado, pero mi verdadera misión, la de honrar la memoria de mi hija Sofía, apenas comenzaba aquí, en mi propia tierra. Y en cada sonrisa de un niño que ayudábamos, veía un destello de la suya. Era un cierre agridulce, sí, pero un cierre al fin y al cabo, y un nuevo comienzo. En ese momento, con la verdad al descubierto y su rostro descompuesto, sentí una punzada extraña. No era la euforia de la victoria que esperaba, sino un vacío. Mi venganza, tan largamente planeada y ejecutada con tal precisión, me había traído hasta aquí, a este punto de no retorno. Lo vi derrumbarse, no por la fuerza de mis golpes, sino por el peso de sus propias mentiras, las que lo habían consumido durante años. Las palabras de mi hija resonaron en mi mente. Papá, el odio solo te envenena a ti. En ese instante, en medio de la humillación de aquel hombre, entendí que ella tenía razón. La justicia que busqué con tanto ahínco no era la que me devolvería la paz. La verdadera justicia era liberarme de la prisión del rencor que yo mismo había construido. Dejé caer el arma, el metal frío golpeando el suelo con un eco que parecía disipar toda la oscuridad de mi alma. No había necesidad de más violencia. Él ya estaba quebrado. Volví a casa, no como el vengador que había partido, sino como un padre que regresaba de una guerra interna. Mi hija me esperaba en la puerta, sus ojos llenos de preocupación. Al verme supo. No necesitaba palabras.
Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo, sentí como el peso de años de amargura se disolvía. La vida no volvió a ser la misma, claro. Las cicatrices permanecieron, recordatorios silenciosos de un pasado doloroso. Pero aprendí a vivir con ellas, a entender que el perdón no era un regalo para él, sino para mí. Me dediqué a mi hija, a reconstruir lo que el odio había intentado destruir. A veces por las noches me asaltan los recuerdos de Siria, de la llamada al hospital, de la furia que me consumía. Pero ahora miro el amanecer sobre la Ciudad de México y encuentro consuelo en la luz, en la risa de mi hija, en la promesa de un nuevo día. La venganza me había llevado a la oscuridad, pero el amor me trajo de vuelta a casa. Y esa es la verdadera victoria.